Hemos invitado hoy a un señor muy preparado para que nos explique qué está pasando y para que no nos perdamos con tantos números y cifras. Se acaba de mencionar en esta tertulia una palabra clave y es la palabra interés, rendimiento. Usted expone a menudo delante de un gran público el ejemplo interesante del penique de José. ¿Puede usted, por favor, una vez más contárnoslo? ¿Qué significa este ejemplo para nosotros hoy en día? Lo hago con mucho gusto. Tarda quizás un minuto más, pero si entendemos este problema, entonces hemos entendido el fundamento de nuestro sistema financiero, su problemática. Entonces nos podemos explicar lo que está ocurriendo con mucha más facilidad. Tarda quizás un minuto más, pero creo que es importante entender la estructura en la que estamos todos participando. Puedo afirmar todo lo que acaba de decir el señor Post. Es exactamente esto. El interés es el gran problema. Todo el dinero que está en circulación es deuda. El dinero se genera en nuestro sistema cuando alguien pide un crédito. Solo entonces nace el dinero. Esto significa que como en un espejo, frente a todo el dinero existe un crédito y al revés. Si los Estados Unidos acumulan 14 billones de deudas estatales, entonces en algún lugar alguien tiene un patrimonio de esta cantidad. Si Alemania paga cada año 42.000 millones de euros de intereses, entonces en algún lugar a alguien se le abona 42.000 millones de euros. Ahora se podría decir que todo es perfecto porque se equilibra. Aquí en Alemania existen oficialmente 2 billones de euros de deuda del Estado. Por otro lado, existen 5 billones de euros de patrimonio de los hogares particulares. Así pues, se podría decir que todo está bien, todo funciona, pero lo problemático de nuestro sistema es que este dinero se concentra enormemente, transcurriendo algunas décadas, en muy pocas manos, y que la gran mayoría de las personas no ve de esta masa de dinero ni un céntimo. De estas 5 billones, la mitad de la población en Alemania no saca ningún provecho, o solo por debajo del 4%, mientras que solo el 10% de los más ricos poseen la casi totalidad de esta cantidad. Y lo que lo hace posible es que la inmensa mayoría de la población tenga con su trabajo que pagar estos intereses, exactamente como lo explicó el señor Post, en la fábrica, en la oficina. ¿Y esto por qué razón? Los intereses del capital, los nuestros, los de nuestras deudas, estos se pagan siempre, está claro. Pero ¿qué pasa con las deudas del Estado? Al Estado se le ha prestado a nuestro nombre grandes cantidades de dinero. Nosotros somos el avalista de esta deuda, por eso nos llamamos Bürger, en castellano ciudadano, en alemán nos recuerda al verbo bürgen, que significa avalar. Y como Bürger no solamente avalamos esta deuda, sino nosotros tenemos que pagar cada año con nuestros impuestos los intereses por esta deuda. Y los intereses de una empresa, si al señor Post se le presta dinero para construir fábricas y producir algo, si coge un préstamo, estos intereses aumentan naturalmente el precio final del producto. Es decir, haciendo la compra, nosotros pagamos también los intereses del sector empresarial. Al ciudadano le da lo mismo dónde en el sistema se originan los intereses. Los tiene que pagar siempre. Y ahora viene el punto clave. Cuando el ciudadano recibe menos rendimiento por su propio dinero invertido, es decir, en cuanto la suma que tiene que pagar es mayor, entonces está financiando los patrimonios de los súper ricos. Ahora cada uno puede calcular por sí mismo cuánto está pagando cada año. La suma es bastante considerable. Esto se puede mantener al principio sin problemas porque la montaña de las deudas y con esto la carga de la deuda en el conjunto del sistema es bastante pequeña. Pero después de algunas décadas se disparan de forma exorbitante hacia arriba, como lo vivimos en estos tiempos. Esto es exactamente la sensación que tiene mucha gente. Por un lado, escuchamos siempre nuevas cifras récord de crecimiento que da la impresión, vaya, la cosa marcha bien, pero al mismo tiempo cada vez más personas sienten que algo va mal. Tengo cada vez menos en mi bolsillo. Además, todo se encarece constantemente. Has dado en la clave. Esto significa que la gente tiene que entregar cada vez más dinero procedente de su trabajo para pagar la carga de interés que existe en el conjunto del sistema y del que muy pocos se apoderan. La situación se complica cada vez más. Hay que estar en 3 trabajos a la vez. Hay que trabajar más. El Estado recorta todos sus servicios hasta un extremo en el que el ciudadano o el Estado respectivamente no puede más. Entonces, transcurriendo algunas décadas, colapsa el sistema. Esto está ocurriendo así desde hace siglos. Los ciudadanos salen a la calle, como en Grecia. El Estado
no puede más, tiene que declararse en bancarrota. Y entonces siempre ocurre una dura redistribución de estos dineros desde arriba hasta la gente de abajo. Esto se realiza a través de una gran inflación, una reforma monetaria o a través de medidas fiscales extremas u otras. No sabemos lo que nos espera, pero cierto es que hemos llegado al final de uno de estos ciclos y ahora ocurrirá otra vez esta redistribución desde arriba hasta abajo. Existe este ejemplo del penique de José, que ya una vez ha expuesto usted en este programa. Es un ejemplo impresionante para entender la diferencia entre el interés y el interés compuesto. Si hace 2000 años en Galilea José hubiera invertido para Jesús 1 céntimo, ¿qué habría pasado si hubiera olvidado esta pequeña cantidad y esta hubiese aumentado cada año de forma exponencial? Explicaremos entonces la diferencia entre interés e interés compuesto. Preguntamos al público, ¿qué habría pasado si José hubiera invertido hace 2000 años 1 céntimo con un interés anual del 5% sin sacar el interés? Esto provocaría que la suma aumentase cada año hasta hoy. Venga, Joy, 1,2 millones de euros. Señora Eichner, ¿qué opina? Ni idea. Venga, una cifra. Señora Eichner dice 4 millones. Estamos ya muy cerca. ¿1 euro o 1 céntimo de euro? 1 céntimo. Entonces, 120.000. Señor Bost, ¿qué opina usted? Bueno, yo tengo solamente el grado medio escolar. En mi época aprendimos la función exponencial. Entonces, con esta función la curva realmente se dispara al final. Nuestro profesor en Baviera nos lo explicaba diciendo que donde el diablo deja su cagada, este montón crece de forma automática cada vez más. Sí, así es, su profesor tenía razón. Con 120.000 euros estábamos bastante cerca. No, son 195 millones de bolas del tamaño de nuestro planeta Tierra en oro, con la cotización del oro actual. 195 millones de bolas del tamaño del planeta Tierra en oro. Quien lo prefiere un poco más caliente, 88.000 soles. Puede variar ligeramente. Hace mucho que no he hecho este cálculo. Depende de la cotización más reciente. Pero ahora la pregunta es, ¿qué habría pasado si se hubiera sacado cada año el interés recibido y Jesús hubiera veraneado en Judea o en Galilea o en el lago de Genesaret o donde sea para descansar un poco y hubiera vuelto a casa? Y esta es una pregunta muy interesante porque aunque vosotros os habéis imaginado una cifra grande, nadie se ha podido imaginar ni de lejos esta dimensión tan enorme. Nosotros, los hombres, no somos capaces de pensar de forma exponencial. El cerebro humano no está capacitado para esto. Estamos hechos para pensar de forma lineal. Propongo que hagamos esta prueba lineal. ¿Qué habría pasado si se hubiese sacado cada año este interés? Es decir, que deja que el interés se genere durante todo el año, pero al final de cada año lo saca y lo mete debajo de su almohada. ¿Qué resultado tendríamos 2000 años más tarde? Solo un único euro. 1 euro. La diferencia entre el interés y el interés compuesto es de 1 euro frente a 195 millones de bolas del tamaño de la Tierra en oro después de 2000 años. Si se ha comprendido esto, entonces se entiende el problema principal de nuestro sistema económico, porque este no puede funcionar interminablemente. Tiene que colapsar una y otra vez, o al menos equilibrarse.